Particularmente, el cambio más notable será respecto a quienes dirigen en la adoración. Voy a responder otras dos preguntas. ¿Por qué cantamos salmos? Y en tercer lugar, voy a responder cómo debemos ver nuestras ofrendas a Dios como un acto de adoración. Y voy a explicar por qué. Pero realmente en eso no tendremos ningún cambio significativo en cuanto a la práctica. No obstante, en cuanto a quién dirige el culto de adoración, hay algunos leves cambios. Después de responder estas tres preguntas, voy a tratar diferentes posibles preguntas respecto a la nueva liturgia. Hermanos, muy atentamente se han acercado en privado a lo largo de estos meses y me han hecho muy buenas preguntas y a mí me gustaría abordarlas en público por si alguien más las tiene. Así que ese será el plan para el día de hoy. Tratar estos tres puntos: quién dirige, por qué cantamos salmos y por qué las ofrendas son un acto de adoración. Y después veremos algunas preguntas generales de nuestra nueva liturgia. Hasta el día de hoy, en nuestra iglesia, los miembros varones en nuestra congregación han tenido algún involucramiento en la liturgia de la iglesia, desde oraciones públicas, lecturas, direcciones de himnos, y me puede quizá faltar alguna otra cosa, pero en general. Y esto se ha mantenido así desde hace mucho tiempo, por dos posibles razones. Una, porque no se ha investigado más a fondo lo que dice la Biblia sobre quienes dirigen la adoración. Y dos, al haber un solo pastor durante mucho tiempo, era difícil hacer estos cambios debido a que ver al mismo hacer todo el tiempo iba a ser algo difícil quizá. Quizá esas son las dos razones principales. Pero ahora que el Señor nos ha bendecido con otro pastor y que he tomado un poco más de tiempo para reflexionar sobre esto, estoy convencido que en la medida de lo posible, vean lo que estoy diciendo, estoy usando mis palabras con toda intención. En la medida de lo posible, son los pastores de la iglesia los responsables y autorizados de dirigir el culto de adoración. No me refiero que son los pastores los responsables y autorizados para predicar, eso ya lo entendemos. No me refiero a que son los pastores los autorizados para celebrar la Santa Cena, eso ya lo conocemos. Estoy diciendo que el culto en general, la Escritura parece sugerirnos que es algo que los hombres que la iglesia ha llamado y apartado para el ministerio deben ejecutar. Son los responsables de estarse preparando constantemente, semanas tras semana, para esto. Con esto no estoy diciendo que en casos de necesidad o en algunos momentos de probación, ciertos hermanos puedan y deban apoyar en las partes del culto. Pero por lo general esta debe ser la responsabilidad de los pastores, dirigir los cultos de adoración a Dios. ¿Qué casos de necesidad podría ser? Imagínense que la iglesia
empieza a nominar a un hermano de una forma más notable y los pastores están de acuerdo que sí, él es un hermano que está llamado al ministerio, y entonces los pastores permiten darle alguna parte dentro del culto para que la iglesia siga viendo sus dones. ¿En qué otros casos podría ocurrir esto? Esto también podría ocurrir, por ejemplo, cuando uno de los pastores no está. Algo que puede ocurrir en nuestra iglesia, en nuestro contexto, al menos una vez por mes. Por ejemplo, el día de hoy no está nuestro hermano Fernando porque está ayudando a una iglesia en Tepic, y bueno, esto va a ocurrir, como ustedes saben que pasa. Así que no estoy diciendo que nunca alguien puede participar y servir, pero que por lo general son los pastores que se deben encargar de esto. ¿Cuáles son los argumentos para esto? Desde el antiguo pacto, Dios ha designado que los aspectos de adoración sean efectuados por hombres que Él mismo llamó para tal hecho. Solo la tribu de Leví podía ejercer aspectos de adoración. Y de la tribu de Leví, solo la familia de Aarón podía ejecutar y participar en cuestiones del sacerdocio. Y en los Salmos encontramos que es una familia en particular quien se encarga dentro de la tribu de Leví, quien se encarga de la adoración pública. Ahora, cuando estoy diciendo esto, que es reconocido por todos, que ciertamente en el Antiguo Testamento teníamos una delimitación clara sobre quiénes dirigen, alguien inmediatamente puede pensar en Primera de Pedro, pero no somos nosotros nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis sus virtudes, etcétera. ¿No nos enseñó el reformador Lutero y sus sucesores que todos somos sacerdotes? Absolutamente cierto. Absolutamente cierto. En el nuevo pacto, debido a la mayor abundancia del Espíritu Santo, no al inicio de la obra del Espíritu Santo, sino a la superabundancia que Cristo ha traído del Espíritu Santo, ahora el aspecto de adoración no está tan restringido para una sola familia. Ahora todos podemos presentar sacrificios a Dios. Ahora todos podemos presentar alabanzas a Dios. Ahora todos podemos traer a nuestro hermano una palabra de consolación. Ahora todos estamos en ese sentido involucrados en el ministerio, y eso es algo que hemos enfatizado, tenemos que seguir enfatizando y demás. La iglesia no funciona porque uno o dos hombres han sido llamados al ministerio. La iglesia funciona cuando la iglesia en general entiende que ella ha sido llamada para ser sacerdote y anunciar las buenas nuevas del evangelio a toda criatura. Pero eso no limita que en el nuevo pacto todavía haya hombres designados para ejercer ciertas funciones. Y uno de ellos es el ministerio pastoral. Miren, algunas iglesias que se les llama igualitarias, creo que sería la traducción, igualitarias, a la luz del texto del apóstol Pablo de no hay esclavo ni libre, no hay judío ni escita, no hay varón y mujer, dicen, ya ven, en el antiguo pacto sí había esa distinción, ahora no, porque todos somos sacerdotes y ya no hay diferencia, por lo tanto la mujer también puede predicar la palabra de Dios. Esas son
Esas son llevar textos que enseñan verdad y usarlos para enseñar cosas que el texto no quiere decir. Sí, el que tiene don para dar, que dé con liberalidad. El que tiene don para amonestar, que exhorte. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, según tus dones, úsalos para el ministerio. Porque ahora no solo algunos pueden servir a Dios, sino toda la iglesia debe hacerlo. No obstante, eso no limita que ciertas cuestiones de adoración y de servicio sí estén limitadas en la Escritura para ciertos hombres. Por ejemplo, hermanos, la mujer no puede predicar en el púlpito. La mujer no puede administrar la Santa Cena, y no es porque sea menos, es porque es la imagen de Dios, tiene tanta dignidad como el hombre, no es de menor dignidad, es tan ser humano como el hombre es ser humano. Pero el apóstol Pablo es sencillo. Dios puso un orden desde el principio y ese orden debe continuar. Que el varón es quien debe encargarse en lo general de las cuestiones de autoridad, tanto en el hogar como en su santa iglesia. Y las cuestiones de pastoreo. Por ejemplo, dice que Cristo subió a lo alto y dio dones a los hombres, y a algunos constituyó pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es cierto, en un sentido, hermano, tú eres el pastor de tu hogar, pero en otro sentido, el ministerio pastoral está limitado para algunos cuantos, para que ellos ejerzan con autoridad el ministerio para el beneficio de la iglesia. No por nada, el apóstol Pablo establece ciertas características, ciertas cualidades que tiene que tener el pastor. ¿Por qué debería tener ciertas cualidades? Porque él era el que iba a estar encargado de dirigir. Dice, debe comportarse en la iglesia de tal manera que pueda exhortar a la joven, a la anciana, al joven, al señor, al anciano. Sí, todos estamos llamados a exhortarnos, pero de una forma especial el pastor ha recibido un llamado de Dios de ejercer ciertas cosas en la iglesia de Dios. Pablo llama en 1 Timoteo 4, versículo 13 al 16, que entre tanto se ocupe de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. El apóstol esperaba que era Timoteo quien iba a estar encargándose constantemente de estas cuestiones. Hermanos, no puedo narrarles hoy la historia, pero esta realidad, que gracias a Dios en nuestra iglesia no es tan fuerte, pero esta realidad que sí es muy prevalente en muchas iglesias, en donde los hombres no llamados de la iglesia participan en el culto muchísimo, es algo que no tiene mucho tiempo. Nuevamente, hermanos, nuestra adoración muchas veces es más conforme a nuestros días que conforme al estudio de la palabra. Por eso decía C.S. Lewis, está bien que leas hombres de tu tiempo, pero hay un riesgo en que leas hombres de tu tiempo. Ellos van a tener los mismos errores que tú, que no pueden ver ninguno de los dos. Por eso tienes que ir a los antiguos para ver ¿Cómo decían ellos las cosas? ¿Cómo hacían ellos las cosas? Porque si no, estaremos perpetuamente atados a los errores de nuestro tiempo. Esto no tiene tanto en la historia de la iglesia, en donde lo que se les llama los laicos, o sea, aquellos que no están ordenados al ministerio pastoral, participan. Y hay iglesias, hermanos, que se dividen si el pastor simplemente decide hacer un movimiento
debido a la participación, o cierra un poco el flujo de la participación, y hay divisiones en iglesias por esas razones. Porque demandan algo que ellos creen que tienen de facto, en lugar de escudriñar las Escrituras. Por eso nuestra confesión, en el capítulo 26, escuchen lo que dice esto. Reflexiona de esta manera: siendo la labor de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuentas de él. Vean, son los pastores, dice nuestra confesión, aquellos responsables de estar liderando cuestiones de la iglesia, el ministerio de la palabra, la oración y velando por las almas. A ver, en nuestros días, imaginen una iglesia en donde los miembros piden constantemente el participar de elementos de la adoración, pero muy escasos son los casos que pidan participar de ir a visitar a tal hermano, hasta tal pueblito. Se quiere una parte del ministerio pastoral, pero no la totalidad. No, así como cuidar de las almas y velar por ellas es responsabilidad de los pastores, así atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración. Alguien podría decir, es evidente que los pastores deben pastorear y predicar, pero ¿y los otros elementos de la adoración? Alguien podría hacer una muy buena pregunta al respecto. Pero esta pregunta nace de que veamos el culto de adoración distinto a la predicación de la palabra. Hermanos, a veces pensamos que el tiempo de adoración en la iglesia consta del tiempo de predicación. Y hay iglesias incluso, hermanos, que tienen pastor de predicación y otro pastor de alabanza y otro pastor de jóvenes y otro pastor de tal. Cuando la escritura es clara, el pastor es quien dirige los elementos de la adoración pública en la medida de que esto sea posible, en la medida de que esto se puede. Por ejemplo, Sam Waldron, en su libro que les he recomendado en este curso, él trata el tema de la lectura pública de la palabra. ¿Quién debe leer la palabra? Y podríamos aplicar esto a quiénes deben ser los que hacen las oraciones constantes en el culto de adoración, y quiénes son los que deben dirigir a la iglesia en la adoración. Dice, y no sé si esto lo tienen en sus notas. ¿Viene una parte de Dr. Waldron? ¿No? Ok. Dice, la Biblia no contiene mandamientos que solamente los pastores ordenados deban leer la palabra públicamente. O sea, no hay un mandamiento que dice, los pastores leerán la Biblia nada más. No. Pero al mismo tiempo, dice el Dr. Waldron, hay algunas consideraciones que nos empujan hacia esa dirección de decir que son los que ordinariamente son los pastores de la iglesia los que deben leer públicamente las Escrituras. La razón para esto debe ser muy clara. Y dice, al menos hay tres consideraciones. Primero, la lectura de la Escritura está asociada está muy amalgamada con el ministerio público de la palabra, que es la responsabilidad principal de los pastores de la iglesia. Es a Timoteo que Pablo le dice en el 4:13 y en Esdras con sus compañeros levitas que deben hacer la lectura de la Escritura. 2. La lectura de la Escritura debe estar acompañada de una palabra necesaria de exhortación y comentarios en donde se le dé sentido al texto, y son los ministros de la palabra los que están llamados y deberían ser competentes para esto. Estoy haciendo una ¿cómo se dice esto? Paráfrasis, porque
por alguna razón mi documento no se tradujo, no tengo la versión última, entonces si lo encuentran diferente en el libro, pero es la esencia, ¿sí? En tercer lugar, la lectura de la Escritura es parte de la dirección de adoración y la guía de adoración es principalmente responsabilidad de los pastores de la iglesia. Hermanos, es por estas razones que en nuestro culto de adoración, como he dicho, aunque todavía habrá de tiempo en tiempo y cuando sea necesario participación de ciertos hermanos que los pastores consideren para aprobación o por causa de necesidad y demás, que en general el culto estará siendo dirigido por los pastores de la iglesia, desde la oración que se llama, de hecho, en la historia de la Reforma, en las liturgias, hay algo que se llama oración pastoral. Porque así como hay una convocación pastoral y una bendición pastoral, también así se distingue. Ahora con toda libertad, creo que si hubiera estudiado esto antes, por más que hubiera sido pesado y difícil, lo hubiéramos intentado ajustar, incluso si hubiera solo un pastor, porque a Cristo se obedece no porque haya pluralidad de pastores, sino porque Él dice. Pero me alegro que ahora hemos llegado a estas conclusiones y que un pastor está entre nosotros para que se aburran de dos y no solo de uno, ¿sí? Así que, bueno, ese es el primer punto que quería tratar. En segundo lugar, ¿por qué cantar salmos? Mis hermanos, tengo una lección en donde... Y si ustedes ven, me da pena recomendar ese video porque me van a ver, una, me da pena recomendar mis videos, dos, me van a ver con como con un traje encima, hermanos. Hasta van a preguntar, ¿y quién se comió a Héctor? ¿Quién es ese que está predicando ahí? Pero está esa lección que se llama la obligación de cantar salmos. No voy a dar una lección de eso ahora, pero les animo a que la revisen. ¿Por qué, mis hermanos? Hay una carga muy fuerte en mi corazón de que tenemos que obedecer a Cristo en la adoración de la iglesia, en todas las cosas. Y la Escritura nos manda a cantar himnos, cánticos, pero también ordena que cantemos los salmos. Miren, yo no estoy en contra de los himnos, de hecho creo que es una parte necesaria del desarrollo de la iglesia y una parte natural, cantar himnos. Pero Dios nos dio un himnario, podríamos llamarlo así, al salterio, que estos han sido los himnos de la iglesia por los años de los años, los cuales, bien comprendidos, nos muestran constantemente a Cristo. Hay iglesias presbiterianas que solo cantan salmos, se les llama sola salmodia, ellos agregaron una sola a la Reforma y llaman la sola salmodia. Y hay argumentos interesantes de la razón. De hecho, el doctor Joel Beeke es uno de los que hace la sola salmodia, si no me equivoco, entre otros presbiterianos que vienen de la tradición, sobre todo de Holanda. Yo creo que si pensamos que el sermón es bíblico, pienso que hay un problema para decir que los himnos no son bíblicos. O sea, si puedes predicar la palabra con tus propias palabras y no solo leerla, ¿por qué no se puede preparar himnos teológicos para adorar a Dios? Bueno, estamos de acuerdo, los himnos son partes de la adoración de Dios. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Yo creo que yo soy de aquellos, no sé, quizá de las últimas especies, no sé, estoy hablando de mi propia experiencia, de lo que yo he conocido con otros y demás, y pienso que soy de las últimas especies chapaditos a la antigua, ¿sí? Por eso quizá mi esposa dice que soy un joven
un cuerpo joven con un alma vieja. No sé si es un cumplido o una queja, pero así es como es. Y creo que naturalmente, por mi personalidad, los himnos clásicos me agradan. Y todos los himnos clásicos buenos, bellos y verdaderos los tenemos que recobrar. Pero así como cada generación está llamada a hacer teología sistemática, y los pastores no deben simplemente traerse los sermones de los padres de la iglesia y predicarlos porque lo antiguo es lo mejor. No, cada tiempo debe haber nueva teología sistemática, nuevos sermones para las necesidades de la iglesia. Así también yo creo que en nuestros días deben crecer y deben aparecer buenos compositores de música que traigan doctrina y vida a la iglesia a través de sus himnos. Así que aquí no somos simplemente, no debemos ser, nuestra adoración debe ser clásica y ya, debe ser solemne, sí, debe tener el tinte de sacro, de algo que es cantado con reverencia y bello, y por eso esas iglesias con escándalos y baterías y guitarras eléctricas o pianos a todo lo que dan, porque con cualquier instrumento se puede hacer relajo. Yo creo que se equivocan de entender a quién adoran. No obstante, nosotros podemos caer en un extremo que simplemente los himnos de victoria en Cristo, hermoso himno, es correcto simplemente porque es antiguo. Hermanos, hay himnos antiguos muy incorrectos. Y cada generación debe haber composición. Por eso estoy agradecido por una de las producciones que llegó a hacer el doctor R.C. Sproul mientras estaba vivo en algunos de sus discos. Saben que él intentó traer música sacra a nuestros días. Y hay varios discos que les puedo recomendar, varias canciones. Pero el punto es los himnos están bien, deben ser parte de nuestra adoración, pero los salmos, mis hermanos, no pueden faltar en la iglesia. Es más, mi postura es esta. Creo que la ordenanza del Señor es tan clara que podía faltar algún domingo un himno, pero no salmos. Porque es claro que la iglesia debe cantar los himnos que Cristo le dio. Mis hermanos, a la luz de esto, es que existe un ministerio que está trabajando tras bambalinas, en donde se están cantando los salmos de tal manera que sean más accesibles para ustedes. Pero yo sé que aún con este trabajo, debido a la música en el tiempo en que se formó esto, en el tiempo de 1500, finales de 1500, principios de 1600, es música que nos es extraña, ¿sí? Pero no tenemos otro salterio en español. Tenemos algunos cantitos de un versículo de un salmo por aquí y un salmo por allá, pero eso no es cantar los salmos, eso es cantar versículos de los salmos. Está bien y algunos están muy bonitos, ¿sí? El Salmo 121 es el que tenemos nosotros. Yo conozco una bonita versión del Salmo 23, etcétera. Y seguro ustedes tienen buenas referencias. En inglés, el salterio tiene diferentes versiones. Ha sido modernizado, ha sido metrificado de una forma más natural, más amable, y tienen salmos hermosos, el salterio completo. En nuestros días no hay eso, hermanos. No hay un salterio metrificado que podamos decir, este es bello. Es lo que es, de lo que yo conozco, es el único salterio metrificado para cantar en la iglesia. Hermanos, vamos muy atrás en el progreso del cristianismo, ¿sí? Cuando allá ya hicieron 3 versiones de los salmos, aquí estamos recobrando una versión muy antigua porque no tenemos algo más en español. Pero mi ánimo es el siguiente: escuchen los salmos que se están grabando para que se acoplen a ellos y podamos seguir cantando en los cultos de adoración al Señor. Por ejemplo, hoy en día ya no sabemos en la iglesia, al menos
Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5, Salmo 6, 7, 8, si no me equivoco también el 9 y el 11, 9, 10 y 11. Sabemos el Salmo 15, Salmo 16, Salmo 19, Salmo 24, creo que el 36, el 47, el 89, el 119 y algunos más que me pueden estar faltando por ahí. Hermanos, practiquémoslos. Si alguien recibe un don del Señor y empieza a metrificar hoy en la noche y le pone música y es algo bello, cambiamos eso. No estamos cantando esos salmos porque queremos ser verdaderamente de la Reforma. Cantemos los salmos que la iglesia de Juan Calvino preparó. No, no hay algo más en español. No hay algo más en español. Esforcémonos, es lo único que les quiero decir. Esforcémonos. Y conozco familias en donde están cantando los salmos, bueno, al menos sé que sí se puede. Sé que sí se puede, que hay niños que están cantando los salmos que pueden comenzar. Ahora dirán, hermano, es que en nuestra familia no hay ninguno entonadito para tener la adoración. Estamos trabajando en esos salmos para que se guíen y vamos a trabajar también en traer las pistas. O sea, que no solo tengan que escuchar a los que cantan, sino las pistas. Y así creo que vamos a poder fortalecer nuestra adoración. Recuerden, hermanos, no estamos tratando las cuestiones de liturgia porque sean cosas que nos agradan, no son nuestro gusto. Es porque Cristo manda. Y en este punto, último punto, ¿debo ofrendar en el día del Señor? Por causa de que quiero tratar más las preguntas que vienen adelante, voy a ser muy breve en esto. Voy a dar versículos y ustedes lo pueden revisar después. Hermanos, abran sus Biblias brevemente en Hechos 2:42. Yo no me había percatado de esto hasta que estudié el libro del doctor Sam Waldron. Y me sorprendí. 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El doctor Waldron agarra ese texto y dice, es por eso que en el culto de adoración debemos estar dando nuestras ofrendas. Ellos como iglesia, pasan los platitos, como en muchas iglesias que ustedes conocen, ¿sí? Él cuenta su testimonio. Por un tiempo estuvo en una iglesia donde pasaban los platitos, después en una iglesia donde no los ponían, él estudió sobre el tema y pasaban los platitos. Ahora, yo creo que hasta el momento, es mi convicción, que cómo se hace la ofrenda es circunstancial. ¿Cómo se hace? Es circunstancial. Si es pasando platitos o teniendo nuestras cajas, lo que hacían algunos pastores de la tiempo de la Reforma es que ponían canastas al final del culto para que al despedirlos todos pudieran pasar y los que trajeran su ofrenda preparada darla en esas canastas. Ok, no vamos a pasar platitos. ¿Por qué? Hermanos, quiero ser una vez más claro en esto, porque creo que es algo circunstancial. ¿Cómo se da la ofrenda? Si en platitos, si en nuestras cajitas a los lados y demás. A ver, pero si es que Cristo mandara que las ofrendas se dan durante el culto, y se tuviera que pasar platitos, mis hermanos, lo que debemos entender es esto: nosotros obedecemos. No vamos a evitar pasar platitos para no lastimar la conciencia de alguien. Yo también vengo de esas iglesias. No lo hacemos porque pensamos que Cristo no lo manda y ya. Si Él lo mandara, se hace. Pero creo que es algo circunstancial. A ver, ahora ustedes pueden decir, está bien, hermano, las ofrendas, pero ¿cómo que el doctor Waldron saca de aquí la necesidad de tener las ofrendas en el día domingo? Yo diría eso.
Lo que argumenta este texto es que el día domingo se tienen que apartar las ofrendas para el Señor. ¿Por qué? Y perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Dónde? Hermanos, es impresionante el estudio que hace el Dr. Waldron. Y muestra aquí traigo cerca de 10 versículos en donde la palabra que se usa aquí por comunión, koinonía, es la misma palabra que se traduce un montón de veces. Por ejemplo, Romanos 12:13, Romanos 12:15, Romanos 15:26, 2 Corintios capítulo 9, versículo 13, Gálatas 6:6, Filipenses 4:15, 1 Timoteo 6:18, Hebreos 13:16. En todas esas veces la palabra koinonía significa finanzas. Perseveraban en la doctrina, en la comunión, o sea, en compartir de lo suyo. ¿Y cómo sabemos que esto no está del todo? A ver, alguien puede decir, sí, hermano, pero una regla de interpretación es que una palabra significa algo en un contexto no quiere decir que significa lo mismo en nuestro contexto. Cierto, pero si uno lee el contexto, uno se da cuenta que es una buena interpretación. Lean conmigo el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. La idea es que la iglesia apartaba constantemente el día del Señor sus ofrendas para entregarlas. Hay aspectos circunstanciales aquí que no debemos imitar. El dar todas las propiedades y demás, creo que eso fue algo circunstancial. El libro de los Hechos, no todas sus partes nos dice lo que debemos hacer, porque después vemos a creyentes viviendo cada uno en su comunidad. Había ciertas necesidades peculiares que hacían necesario que todos dieran lo suyo para poder compartir. Ahora, eso no quiere decir que si llega a haber un tiempo de crisis en la iglesia, en el mundo, donde algunos hermanos están teniendo días sin poder comer, la iglesia entonces tenga que practicar algo así. No digo que eso no pueda llegar a ser posible. Acá había una crisis social y tenían que juntar de lo suyo. Y aquel día se verá quién ama sus posesiones más que su hermano. No sé si nos tocará ver eso, pero debo decirlo. Este texto no está aplicado para toda circunstancia, pero este texto, como decía Juan Calvino, es uno de los textos que más nos humilla respecto a la condición de nuestra iglesia de nuestros días. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a esto? Además, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 16, cuando está hablando respecto a la ofrenda que estaba preparada, dice que la reúnan el primer día de la semana. Eso no es extraño, porque justamente eran actos de adoración como se veía en el libro, en el Antiguo Testamento, un acto de adoración. De manera que yo quiero hacerles entender, mis hermanos, y para mí mismo, que nuestras ofrendas al Señor son un acto de adoración que idealmente lo que nos sugiere el Nuevo Testamento es que domingo tras domingo apartamos aquello que hay, que el Señor nos ha dado y que con gratitud compartimos. Muy bien. Ahora voy a abordar, por último, algunas preguntas. Y aquí yo traigo unas preguntas preparadas que he escuchado y después voy a dar tiempo por si alguien tiene alguna otra pregunta que se pueda responder en público y que sea del tema. Hay algunas preguntas que no pertenecen tal cual al tema, esas no las he traído en esta ocasión, pero estoy consciente que me voy a sentar quizá con una o dos personas que pueden tener dudas, que de estos temas salieron otras cuestiones y yo puedo sentarme para tratarlas con mucho gusto aparte, pero que no son de este tema. Uno, esta liturgia que la traigo aquí bosquejada, por ejemplo, déjenme, les digo cómo va a ser, para que tengan una idea, hermanos, de que esto no va a ser algo muy, va a entrar el pastor con alguien echando humo, ¿no? No. La campana es circunstancial, no sé cómo apareció esa campana ahí, hermanos, pero está muy buena, porque así, pero fue circunstancial. Solo terminemos de nombrar al monaguillo y ya.
Bueno, ¿cómo va a lucir nuestro culto? Va a lucir así, una convocación. Por ejemplo, les voy a, una convocación donde hay llamamiento, y donde la iglesia va a responder. Por ejemplo, la próxima semana, este es nuestro culto de la próxima semana, en donde vamos a estar el pastor Fernando y yo. Entonces dice, Héctor hace la convocación y dice un llamamiento: venid pueblo del Señor y adoremos al único Dios verdadero. Respuesta de la congregación, la iglesia contestará: a adorar a nuestro Señor iremos. Oración pastoral después de esto, en donde confesamos pecados, donde el pastor confiesa los pecados de la iglesia y también pedimos la asistencia de Dios. Después confesamos nuestra fe, ya sea con algunos versículos que vamos a estar memorizando todo el mes o a través de un credo. Después están los himnos y salmos, 2. Después la lectura por el pastor Fernando, la meditación. Ahora, alguien puede decir, a ver, si dijeron que son los pastores que dirigen la adoración, también los cantos, no les haremos ese daño, hermanos, emocional. No, lo que sí haremos es estar enfatizando que si el pastor Fernando es el que le toca dirigir, que él sea que convoque a la iglesia a levantarse para cantar a nuestro Señor, pero nuestros hermanos con sus voces nos van a seguir apoyando en la dirección, ¿sí? en el tema de guiarnos en los cantos para que sea congregacional. Después la lectura por el pastor Fernando, la meditación por el pastor Fernando, los himnos y los salmos por el pastor Fernando. Él va a llamar a la iglesia, no va a cantar aquí. Sermón, oración, doxología y bendición. Pueden ver, no hay algún cambio que ustedes digan radical, es algo que ya hacemos, solo va a enriquecerse. En la tarde es donde en la cena del Señor quizá tendremos un elemento más, ¿sí? Por ejemplo, tendremos la convocación, el llamamiento, lo hará el pastor Fernando. Pueblos todos, batid las manos, aclamemos al Dios de nuestra salvación, y la iglesia va a responder: nuestros corazones están dispuestos, al Dios de nuestra salvación clamaremos. El pastor Fernando dirigirá los himnos y los salmos, después el pastor Fernando hará el sermón, la Santa Cena la hará Héctor, o sea yo, con una lectura de la ley, algo que se haya visto durante el día o algún pasaje en particular que se quiera traer, un tiempo de meditación privada sobre la ley para confesar nuestros pecados, el tiempo de absolución pública, que es donde Cristo declara a la iglesia: tus pecados han sido perdonados, bendición de los elementos, repartición, y después comeremos el pan juntos. En esta ocasión ya no serán los dos elementos, sino se reparte el pan y el vino, y entonces se dirá algo así como: hermanos, Jesucristo dijo que este es su cuerpo que por nosotros fue dado, comamos y vamos a comer. Y después la copa, ya tiene la copa, pero después haremos el mismo punto para la copa. Él dijo que esta es su sangre que por nosotros es derramada, bebamos. Después confesaremos nuestra fe a la luz de esa Santa Cena. Puse aquí, por ejemplo, esto es solo un ejemplo, pero mirad, todos vamos a recitar: mirad con cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no lo conoce. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Después de esto, la doxología o un salmo breve. Doxologías o salmos breves, tanto en el culto de la mañana como en el de la tarde. Nuestro canto final ya solo será cantos de alabanza como doxologías o el jalel, los últimos partes del salmo en donde son puras alabanzas a Dios. Y bueno, terminamos con una bendición. Solo quería leerlos para que tuvieran una idea de qué es lo que vamos a tener. Ok, preguntas que han surgido. Hermanos, ¿no vamos a hacer que se blasfeme el nombre de Dios cuando responden y recitan cosas los que no son creyentes? Hermanos, esta es una muy buena pregunta. Pero te pregunto, te respondo con una pregunta. ¿Haces que tu hijo dé acción de gracias por los alimentos? Hermanos, los incrédulos tienen que confesar la grandeza, la majestad de Dios por ser criaturas. Y como dijo Lutero,
Cuando lo hacen, no han ganado nada para con Dios. Pero si no lo hacen, pecan más contra Él. Imagínense que el pastor esté llamando al pueblo para adorar y nosotros digamos, no, tú guarda silencio. No, claro, tú deberías adorar como criatura de Dios. 2, ¿no caeremos en ritualismo con una liturgia así? Bueno, ya vimos que no está tan pomposa, ¿sí? No caeremos, pero aún así respondamos, ¿no caeremos en ritualismo? Mi hermano, como vamos a ver hoy en el Salmo, en el mandamiento 3, podemos caer en el ritualismo incluso con una liturgia menor. El ritualismo no se encuentra en la liturgia en sí, sino en el corazón, mis hermanos. Nuevamente, muchas veces ponemos el pecado en las cosas externas en lugar de ver el corazón. Así hicieron los monásticos. Los monásticos dijeron, no se casen. Los que quieren ser al ministerio no se casen porque en la intimidad hay riesgo de que piensen cosas que van más allá de lo puro. Mejor no se casen. No, el problema está en el corazón, no en lo externo. Lo externo tiene el propósito de enriquecer. De hecho, si creo que algo puede cansar, es algo simple en lugar de algo elaborado. Yo no sé ustedes, pero yo no podría vivir comiendo un pan con mayonesa y jamón toda la vida. Pero una mesa bien preparada todos los días, eso no cansaría. Bueno, lo que estamos haciendo es poner más cosas en la mesa en el día del Señor para que nuestros corazones estén más llenos del Señor. ¿No caeremos en vanas repeticiones? Existe el riesgo de caer en vanas repeticiones. ¿Qué es? Hoy lo vamos a ver esto quedó perfecto porque vamos a ver el tercer mandamiento en la tarde. ¿Qué es la vana repetición? Puede ser declarar algo sin la intención de tenerlo. Nuevamente, hermano, eso ya lo puedes hacer hoy, ahorita, terminando el culto, en nuestra liturgia, nuestro último día de liturgia más sencilla. Hoy puedes blasfemar el nombre de Dios al cantar algo mientras estás pensando en las finanzas, o a leer algo mientras estás riéndote de algún chiste que te acordaste. El punto está en que debemos prepararnos domingo tras domingo para venir a esta liturgia sencilla y a esta liturgia enriquecida. La labor es la misma. ¿No debería ser espontánea la adoración? ¿Qué es espontánea? ¿Qué es espontánea? Espontánea puede ser incluso cuando algo está ordenado. Espontáneo no quiere decir desorganizado. Espontáneo quiere decir que brota de la obra del Espíritu Santo y para eso hay que prepararnos. Y quiero decirles, hermanos, que nuevamente yo había pensado en dar en estas lecciones algunos consejos de cómo preparar su corazón para el día del Señor, porque creo que es cierto lo que me han dicho unos hermanos, ¿saben? Esta iglesia hace, digamos, 5 años, 4 años, recibió una cantidad de enseñanzas sobre nuestros distintivos. Por ejemplo, del día del Señor, de cómo guardarlo, de lo celoso que debemos ser, de la importancia de la responsabilidad de ser miembros de la iglesia y otros varios distintivos, la importancia de que los jóvenes estén haciendo evangelismo y no solo estudiando la palabra, porque los monásticos sí se alejaban, pero Basilio dijo, el monje que no quiere venir a servir con sus manos a su iglesia hasta sangrar, no es un verdadero monje. Sí, hay que estudiar, pero hay que trabajar con las manos. Y muchas cosas, hace 5 años la iglesia recibió mucho de eso. Y hoy ya tenemos bastantes nuevos agregados en nuestra iglesia, gracias a Dios, que no recibieron todos esos distintivos, todos esos énfasis. Y el día del Señor es uno que me temo que incluso todos nos podemos haber relajado. Así que esto quedó perfecto, no solo porque hoy vamos a tener en la tarde el tercer mandamiento, sino que a partir de la próxima semana, yo en las tardes, cuando me toque, pues en la tarde, tenemos un rol de predicación el pastor Fernando y yo, así que cuando a mí me toque en las tardes,
voy a poder predicar el cuarto mandamiento por algunos 3, 4 o 5 domingos para reforzar esta área en la que posiblemente estamos debilitados. Así que por eso no voy a tardarme aquí tanto tiempo en explicar cómo es que debemos preparar nuestros corazones para el día del Señor. Otra pregunta. ¿Es pecado usar vino? Perdón, ¿es pecado usar jugo? Si no es pecado usar jugo, ¿por qué no seguir usando jugo en lugar de vino? Si eso traería menos tropiezo. Bueno, porque si podemos y entendemos, debemos intentar obedecer al Señor de la mejor manera. Quiero aclarar, sé que hay casos de necesidad entre nosotros, en donde queremos decirles, vamos a ser conscientes de sus necesidades, y por favor, acérquense a mí o al pastor Fernando la próxima semana, o cuando lo vean el miércoles, o escríbame a mí o al pastor Fernando, y digan, hermano, yo soy de los que a mí me gustaría que mi copa tenga o vino con un poco de agua, o jugo. ¿Por qué? Bueno, yo he consultado con 2 doctores ya si el vino afecta para embarazadas, mujeres lactando o personas que están tomando medicamentos. Y los 2, sin ponerse de acuerdo, dijeron no en lo absoluto, es muy pequeña la cantidad como para que realmente afecte. Está bien, pero si alguien dice, hermano, yo entiendo, estoy luchando en mi mente, en mi corazón, pero a mí todavía me cuesta hacerme la idea de la cuestión del vino, o no estoy convencido, o etcétera. Hermanos, queremos ser pacientes, queremos ser tiernos en esto. Vamos a obedecer al Señor, pero estamos dispuestos a ser pacientes con cualquiera que diga, hermano, esto. Y comen por esta razón, porque a mí me hace realmente daño esto, etcétera. Yo, antes de que ustedes se mediquen, porque somos expertos en automedicarnos, autorrecetarnos y ver el YouTube para descubrir lo que tenemos, y nos metemos al YouTube y ya nos estamos muriendo y solo era un dolor de cabeza. Pero consulte, ahora sí que, como dice el comercial, consulte a su médico. Si creen que el vino no le es propicio a usted, consulte a su médico. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión. Si después de eso, aún así, por cualquier razón, mis hermanos, cualquier razón, por cuestiones de conciencia, por cuestiones de lo que sea, estamos dispuestos a ser pacientes. Y no crean que los vamos a avergonzar o algo. Estamos planeando en tener en el culto unas copitas con una pequeña marca, una pequeña calca muy discreta, en donde ustedes sepan que esas van a ser las copas de aquellos que necesitan tomar por alguna razón algo que no sea el vino, ¿sí? A partir de la próxima semana comenzamos, por lo tanto, si alguien tiene alguna necesidad en particular, acérquese a lo antes posible. Queremos ser pacientes. Nadie los va a juzgar, porque ni siquiera vamos a ahorita indagar por qué. Este fue un consejo que recibimos de otra iglesia que nos aconsejó que en los primeros pasos de cambiar del jugo a vino podamos hacer alguna acomodo, de tal manera que hermanos que quizá todavía no están preparados puedan pasar y tomar la cena sin ningún problema en su conciencia. La cena debe ser un tiempo de regocijo. Y si lo va a hacer con muchos problemas en el corazón, queremos ayudar en eso e instruirlo poco a poco hasta que cambie, hasta que su mente pueda renovarse. O, digo, si así queda, tampoco haremos gran situación al respecto. Y creo que fue muy buen consejo el que dieron. Y bueno, estas son las preguntas que yo traía preparada. Si alguien tiene alguna pregunta que públicamente puede ser respondida, pueden hacerla ahora. Sé que el tiempo se nos ha ido. Vamos a dejar 10 minutos de descanso aún así, pero era importante hoy concluir esto. La próxima semana voy a hablar de una introducción al credo de los apóstoles para que lo conozcan. Ya lo conocen ustedes. Los que llevaron las clases del catecismo de Heidelberg ya conocen el credo, porque por cerca de 20 domingos explicamos el credo de los apóstoles. Pero debido a que es el credo que vamos a estar recitando al menos por los próximos mes y medio en alguno de nuestros cultos, ya sea el matutino o el vespertino, quiero explicar
su historia y su teología y por qué lo confesamos. No la razón litúrgica, esa ya la expliqué, por qué confesamos los credos. Si alguien no la vio, búsquelo en internet y véalo. Pero más bien para que lo puedan confesar con mucho gozo en su corazón y entender la teología detrás de ello. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos, que debería abordar? Sí, hermano. Sí, absolutamente sí. Sí, el consumo de vino era común en el pueblo de Dios en los tiempos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Sí, hay culturas que quizá tienen más inclinación a hacerlo, pero no creo que, sí, o sea, creo que la humanidad entera siempre ha estado inundada de vino, o sea, no creo que es algo de los judíos solamente. Entonces, era cultural y ha sido la historia de la humanidad. O sea, no hay parte de la sociedad o historia de la humanidad que no haya habido vino. No, bueno, vino a lo mejor en otras formas, pero sí. Sí, pero hacemos esto no porque sea cultural, sino porque Cristo lo manda. Él dice que en la celebración de la cena lo que había era vino. ¿Por qué? Porque hay un símbolo en el vino. ¿Cuál? Gozo y amargura. Y cuando se participa del vino en la cena del Señor, así como es un pan simple para representar lo sobrio de la muerte, así se participa del vino como símbolo del gozo y lo amargo de la muerte de Cristo. El gozo que ha traído a nuestras vidas y lo amargo que costó su sacrificio. Entonces, no hacemos esto porque sea cultural. Si fuera cultural, en nuestra cultura tomarían otras cosas, ¿no? Hacemos esto porque es obediencia a Cristo. Hay algunas iglesias que lo hacen como símbolo de la obra del Espíritu Santo, pero ahí debemos distinguir que interesantemente en eso no hay indicaciones, aunque podría hacerse. O sea, yo he estado en una reunión en donde se ha orado por el enfermo y se ha puesto aceite y creo que eso es, o sea, podría ser. Sí. Eso es algo, hermano, que es verdad. El vino es peligroso, también lo es el dinero, y Cristo advirtió más de la avaricia, y no por eso no lo usamos, no por eso no compramos una casa. Entonces, el vino en la Biblia tiene connotaciones pecaminosas, ¿sí? Y debemos guardar, ¿qué? El corazón. Pero al mismo tiempo tiene connotaciones de gozo y alegría. De hecho, no sé si leyeron el artículo, pero él mencionaba que del 100% que se menciona la palabra vino, el 60% son declaraciones positivas en lugar de negativas. Entonces, digo, alguien tendría que hacer el estudio bíblico, porque yo solo estoy repitiendo lo que nos presenta. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, hermano, deberíamos tener cuidado con esa, dirigir a nuestros niños, enseñarles a nuestras familias sobre ese y sobre cualquier otro posible pecado, cualquier otro, ¿sí? Y de tal manera que podamos ser bíblicos
en decir, hijo, te voy a enseñar, si ustedes lo desean, ¿no? Te voy a enseñar lo que la Biblia dice del vino, lo que la Biblia dice, y después te puedo enseñar mi preferencia o mi opinión, pero lo que la Biblia dice es esto. Entonces, deberíamos hacer eso y con toda área, ¿no? Hermanos, los monjes, como dije, dijeron que había peligros en la vida íntima, porque en el acto puede haber, al haber tanta situación, puede haber cosas pecaminosas. Se puede caer en pecado, pero yo no creo que fue sabio cuando ellos dijeron, ahora prohibámoslo para los pastores, porque ¿qué ha pasado? Una caída impresionante de pecado. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo, el vino, el alcohol es peligroso en nuestra sociedad, hay peligros, simplemente no lo llamemos como la Biblia no le llama, y creo que con eso está bien. Enseñemos a nuestros hijos según nuestras convicciones, según nuestras preferencias, seamos congruentes con esto y entonces no los tropezaremos, o sea, adornando nuestra convicción con todo. Hermanos, lo que voy es, no permitamos que nuestras preferencias naturales, la forma en la que crecimos en el cristianismo, defina lo que la Biblia dice o no. ¿Por qué? Yo he estado con personas, hermanos, que consideran que tener pastel de velas en el cumpleaños es pecado. Y yo estuve con alguien que dañó grandemente a su familia porque iban a producir egocentrismo. Entonces, como hay el peligro de la autoestima, entonces no hay que celebrar ese cumpleaños. Otra persona situaciones diferentes, que hemos convertido algunas de las formas en las que nosotros fuimos criados y demás, o crecimos en el cristianismo, que las hemos vuelto ley. Por eso dijo un antiguo, si no me equivoco, me escuchaba esta semana, que fue Herodoto, la costumbre se hace ley. Pero no, la costumbre no es la que determina la ley, es la palabra quien determina la santa ley. Entonces, ajá. Ajá, sí. La razón por la que en el catolicismo no ofrecen la copa es porque por el oficio tan sagrado que tiene el obispo, en donde solo él puede administrar esa ordenanza. Pero los protestantes enfatizaron que en la cena ambas cosas se pasan, tanto el vino como el pan. Entonces, yo creo que lo más bíblico es pasar los dos, ¿sí? Pasar los dos. Entonces, creo que tiene que ver por el aspecto litúrgico y sacrosantísimo que le dan al obispo, como el único que puede. De hecho, regularmente ellos tampoco tocan la hostia, la mayoría de las veces él la pone en la boca. Es cierto, ¿no? Yo sé, bueno, a partir de la apertura de la iglesia papista, a adaptarse más a su sociedad con el Segundo Concilio Vaticano, se abrieron muchas cosas. De hecho, la razón por la que ya no se hace la misa en latín es desde el Segundo Concilio Vaticano, en donde se abrieron ciertas cosas y ya aceptan algunos darlo en la mano. Pero a los más, con todo respeto, más antiguos de aquí, sí les tocó seguramente en la boca, porque solo él ve esto, porque lo que tiene ahí es el cuerpo literal de Cristo. Entonces no va a dejar que las manos sucias se toque el cuerpo de Cristo. Por eso solo él lo puede hacer. Por eso es solo él quien consagra la misa para ofrecer el sacrificio. No va a haber culto, hermanos, ¿eh? Adelante. Fuerte, fuerte. Movimientos que eran herederos de la Reforma y que tenían confesiones históricas bíblicas, llegaron por esa práctica de hacer ley de la costumbre a hacer un grupo que ellos ubicamos como, por ejemplo, como los menonitas. Porque aunque ellos no eran católicos, eran protestantes, empezaron a establecer sus costumbres como leyes y por eso son tan estrictos en temas de vestimenta, el uso de la tecnología, etcétera, a pesar de que tienen la confesión de error. Es una confesión histórica, reformada y ortodoxa. Entonces creo que es importante
Últimas. Hermano. También creo que sería bueno aclarar para también evitar el alarmarnos de cosas que pues, también no sean para tal. La cantidad de vino que habría pues será como hoy se está poniendo el jugo o a lo mejor menos, digo, para que no pensemos que nos van a dar un vaso. Sí, la copa solo es mía, hermanos. Entonces digo, yo creo que vale la pena también que haya claridad en eso para que alguien no esté pensando que se va a animar a órale, ahí te va un vaso, tienes más. Digo, para ser claros con eso. Sí. Última. Si hay alguna inquietud en lo particular, yo estoy dispuesto a sentarme hoy de 2 a 5:30, porque a las 5:30 es catecismo. Pues, hermano, no te escucho, hermano, casi. Sí. Sí. Eso fue algo que tratamos justamente la lección pasada, se abundó cuando cambió. Y le recomiendo, hermano, si ya está en el grupo de Telegram, que lea un artículo que subimos ahí, en donde explica muchas de esas cosas. Respecto a lo de si médicamente y demás, con gusto se puede acercar y lo hablamos. Nosotros preguntamos a 2 doctores si el vino afecta a los que toman medicamento y la respuesta fue por la porción no es significativo, pero si alguien tiene esa situación, estamos dispuestos a ceder, a platicar al respecto. Entonces, la cena como tal, no. Sí, o sea, para la persona estamos dispuestos a ceder en el punto, pero no a cambiar la ordenanza por esa situación. Muy bien.